Estimados amigos, estimados hermanos en Cristo Jesús de las distintas iglesias, de las distintas religiones, denominaciones o agrupaciones cristianas a las cuales estoy dirigiendo estas palabras y este mensaje de parte de Dios. He recibido palabra de Dios y he sido al mismo tiempo amonestado y compartirla con todos los creyentes que pertenecen a la área del cristianismo en el mundo entero. Por lo cual quiero decir con claridad que tengo palabra de Dios para tu vida. Esta palabra que he recibido no es para meter miedo a los creyentes, no es para meter miedo a la gente, sino para pensar y estar apercibido y poner atención de los acontecimientos que están sucediendo ahora mismo en el mundo y que son un indicativo que la venida de Cristo está pronto a la tierra. El tema de hoy se refiere a acontecimientos actuales en el mundo. El primer tema que compartí la semana pasada se refería a la realidad la cual está viviendo el cristianismo o las iglesias en el mundo. Y así una referencia que había desaparecido de la casa de Dios la ofrenda agradable a Dios y la santidad. También mencionaba que el Señor está diciendo con claridad que ha desaparecido el aceite o el Espíritu Santo de las congregaciones y del cristianismo en general. Por lo cual Dios llama al ayuno a todos los moradores y clamad a Dios con todo el corazón. Pues el tema de hoy también está basado en el libro de Joel. Joel capítulo 2, versículo 1 y 2. Y después el versículo 15 al 17. Y dice así para todos los oyentes: Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová o de Dios que está cercano. Día de tiniebla y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante al que no hubo jamás, ni después de él lo habrá en año de muchas generaciones. Y dice el versículo ahora 15, 16 y 17. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Dios, y digan: perdona, oh Dios, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad. ¿Por qué las naciones se han de enseñorear y van a decir: ¿dónde está tu Dios? Y Dios, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Esta palabra que he estado leyendo está anclada en el Antiguo Testamento. Era un mensaje para el pueblo de Israel, la cual estaba viviendo una situación difícil como pueblo, como personas, en donde se habían alejado de Dios. Pero también esta palabra que estoy proclamando en este día la trasladamos para el tiempo presente, porque la palabra de Dios que está en el Antiguo Testamento tiene algo que decir en el Nuevo Testamento o en nuestro tiempo.
Y esta es la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón y me ha invitado a compartirla con todos los creyentes en Cristo Jesús de las distintas denominaciones, religiones, agrupaciones que pertenecen al cristianismo, para así estar alerta de lo que está pasando en el mundo. Hay acontecimientos actuales. Muchas veces nosotros mencionamos como cristianos la guerra, rumores de guerra, hambre y pestilencia, pero no profundizamos que hay otros acontecimientos que están en pleno cumplimiento ahora, o en el inicio del cumplimiento. Por lo cual voy a dar algunos ejemplos, algunas notas que he recolectado para compartirla y para que todos estemos atentos y podamos, como dice la Biblia, temblar por los sucesos que están sobreviniendo en estos últimos años, en estos últimos meses, en estos últimos días a la humanidad. La porción bíblica que he leído, en primer lugar dice: tocad trompeta en Sión y dar alarma en mi santo monte. Esto lo trasladamos, lo reducimos o lo conectamos, que se refiere a las iglesias, a las agrupaciones cristianas, al pueblo de Dios. Entonces dice: tocad trompeta en mi pueblo. Esto es lo que quiere decir en los que dicen que son cristianos, que dicen que son hijos de Dios. Tocar trompeta en Sión y dar alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Dios y que está cercano. Estimados oyentes, estimados hermanos en Cristo Jesús, de las distintas áreas, como lo he dicho, es una realidad que el tiempo de Dios está cercano. Pero antes de ese acontecimiento inminente, que es el retorno de Cristo a la tierra, estarán sucediendo algunos eventos los cuales debemos estar atentos y que ahora mismo se están cumpliendo. Dice en el versículo 2 de Joel: día de tiniebla y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él, que no lo hubo jamás, ni después lo habrá en muchas generaciones. Esto está indicando que un grande ejército se está preparando para avasallar el mundo, avasallar las naciones, podemos decir, cristianas, avasallar el pueblo de Israel. Y este acontecimiento pues está latente y se preparan los pueblos y las naciones para avasallar el mundo y el centro de la tierra, el centro también cristiano. No hace muchos días atrás, en el mes de abril, pues encontramos que Corea del Norte lanza un misil para entrenamiento, un misil a prueba, y hace su explosión. E inmediatamente Estados Unidos da respuesta sin pensarlo, sin consultarlo, y lanzando también potente bomba en Afganistán, como también alrededor de Corea del Norte y también en Siria. Esta provocación de lanzar misiles del presidente Trump de Estados Unidos, esta actitud que ha tenido de responder con prepotencia, de responder con otros misiles, es una provocación para el área norte del mundo, como también para el área oriente y medio oriente. Todos sabemos que el mundo musulmán es amplio y cuenta con millones de seguidores
de la religión musulmana. Pues hasta el momento ellos no han respondido a la provocación del presidente Trump. Pero seguro de que se están preparando en silencio, porque la palabra del Señor dice que en los últimos tiempos van a venir países del norte del mundo y también del oriente para avasallar a Israel y avasallar el mundo, y bien que lo pueden hacer con tranquilidad. Aquí tengo una nota en la cual con facilidad algunos países del mundo pueden avasallar en cualquier momento, como dice la palabra de Dios. Por ejemplo, China tiene alrededor de 1.380 millones de habitantes. La India tiene 1.330 millones de habitantes. Estados Unidos solamente cuenta con 325 millones de habitantes, aunque es considerada como la nación más poderosa de la tierra, pero todo eso que se queda pequeño ante los millones de habitantes que son enemigos, lógicamente, de Estados Unidos y del pueblo de Israel. Indonesia tiene 260 millones, cercano a los habitantes que tiene Estados Unidos. Y Rusia tiene 147 millones de habitantes. El Japón, 127 millones de habitantes. Pues, estimados hermanos, estimadas personas que están escuchando y que posiblemente se interesen por este tema, estos datos que estoy dando pues son reales, porque la palabra del Señor dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 9, del 15 al 19, que en los últimos tiempos el ángel toca una trompeta y son desatados de allí, de el mundo, 200 millones de jinetes para ir a hacer la guerra contra los santos de Dios. Imagínense ustedes 200 millones de jinetes, y esto ya lo menciona la Biblia. Hace unos años atrás, la China mismo dio una noticia que ellos tenían 200 millones de soldados listos para la guerra. Y bien pueden hacerlo solamente ellos, porque cuentan con, como decía anteriormente, con 1.380 millones de habitantes. Y 200 millones, como decía, son solamente una parte de los habitantes de la China. Pero la palabra del Señor lo está diciendo con claridad. Como también Corea del Norte en el mes de abril ha lanzado unas acusaciones y amenazas para el mundo en general, incluso para Estados Unidos. El 15 de abril, dice el ejército de Corea del Norte, junto a su representante principal de aquel país: podemos lanzar un ataque sin piedad y convertir en ceniza cualquier lugar con un golpe implacable. Estas son palabras del ejército de Corea del Norte. Y en cualquier momento lo podemos hacer, en donde pueden temblar las naciones más potentes del mundo. Es por eso que la palabra del Señor está diciendo con claridad: tiemblen los moradores de la tierra, porque viene el día de Dios que está cercano. En el tiempo de la venida del Señor habrá grande confusión, y estos acontecimientos estarán en plena actividad.
Pero todas estas amenazas que hacen las naciones, todas las amenazas que están encubiertas pero están latentes, son una muestra, una señal que está latente el último tiempo. Como hemos escuchado las noticias en el mundo, que ya mucha gente están presintiendo que habrá una tercera guerra mundial. No es miedo lo que yo estoy metiendo, sino que estoy hablando de la realidad de lo que dice la palabra del Señor y de lo que se está perfilando y está sucediendo. Es por eso que la palabra también del Señor nos habla acerca del río Éufrates. Han aparecido noticias en los diarios, como también en internet, cualquiera lo puede consultar, que el gran río Éufrates se está secando. El gran río Éufrates, que viene pasando por distintas naciones y que sustentan allí a Turquía, a Siria, a Irak, pues y a otras naciones, pues ese río Éufrates se está secando y están preocupados esos países porque ha perdido el caudal considerablemente. Aquellos países que he mencionado están con inquietud y desosiego porque el río Éufrates se está secando, porque ya no tiene el caudal que antes tenía y los sembrados no pueden ser cultivados y los árboles no pueden producir su fruto y la gente también, muchos pueblos y ciudades están quedando sin agua porque venían de esos caudales del gran río Éufrates. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Pues allí está la palabra del Señor en Apocalipsis, capítulo 16, el versículo 12, y dice así: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviesen preparado el camino a los reyes de Oriente. ¿Qué quiere decir esta palabra? Que de parte misma de Dios va a ser secado el río Éufrates para que pasen allí los ejércitos del Oriente que vienen en contra del mismo pueblo de Israel. ¿Por qué Dios permite todas estas cosas? Pues no podemos nosotros dar una respuesta cabal, pero la palabra de Dios se está cumpliendo. Y ya, como les decía, las noticias están diciendo: el gran río Éufrates se está secando. Todo esto son indicativos y señales que vendrá una grande destrucción para toda la humanidad antes que venga el día glorioso del Señor. Y todo esto acontecerá en gran parte antes de su venida y después lógicamente se va a producir. Por lo tanto, estimados oyentes, estimados hermanos en Cristo Jesús, todos preocupémonos, temblemos, clamemos al Señor para que nuestras almas estén preparadas y estén a cuenta con Dios cuando vengan estos acontecimientos. Quiero aportar también otra profecía que está latente en estos momentos y se refiere a Ezequiel capítulo 38 del 1 al 4, en donde dice la palabra del Señor así: vino a mí palabra de Dios diciendo: hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él, y di: así ha dicho el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal,
y te quebrantaré y pondré garfio en tus quijadas, y te sacaré a ti y todo tu ejército, caballos y jinetes, todos equipados, y una gran multitud, con paveses y escudo, teniendo todos ellos espada, también Persia, Cus y Fut, con ellos, con escudos y yelmo, Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma, de los confines del norte, y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Prepárate y apercíbete, tú y esta grande multitud que se ha reunido junto a ti, para que tú seas el guarda y tú vayas con ellos para atacar el pueblo de Dios. De aquí a muchos días serás visitado. Al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada. Y todos los que están contigo aglutinados, tú subirás y vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra, con todas tus tropas y muchos pueblos contigo. Pues, estimados oyentes, esta palabra de Ezequiel, los más entendidos que escarban minuciosamente en las palabras, pues se refiere a Gog, se refiere a Rusia y los demás, y las demás naciones que habla aquí, Mesec, Tubal y otras naciones, Persia, Cus y Fut, se refiere a países del norte y también a países musulmanes que se ponen de acuerdo para venir y avasallar el mundo. Ellos no saben que está profetizado en la palabra de Dios, pero les mueve imponer sus religiones, imponer y atacar el cristianismo y la fe en Dios, el Dios verdadero de toda la tierra. Espero que este tema que estoy compartiendo les sea de su agrado y les sirva de meditación y de una visión más amplia para ver en qué tiempo estamos viviendo. Tiempo difíciles, tiempo de angustia, tiempo de amenaza, tiempo de silencio, tiempo en que se preparan las cosas en silencio y de repente van a explotar y van a ser cumplidas como lo he estado explicando. Pero aquel que tiene su fe en Cristo Jesús, que es el refugio eterno que Dios ha dado para la humanidad, pues no tiene que tener ningún temor. Pero para ello hay que concentrarse en Cristo, hay que refugiarse en Cristo, hay que entregarse a Él, hay que entregar la vida, entregar el corazón, la mente, el espíritu, todo entregárselo al Señor para que lo purifique, para que lo limpie y así estar seguro y no tener temor de lo que va a sobrevenir y está sobreviniendo a la humanidad. Si tú eres un religioso pero no te has entregado a Dios de verdad, pues que esta palabra te sirva, no para que tengas miedo, sino más bien para que medites en la situación espiritual en la cual te encuentras. Cristo es más importante que las religiones, Cristo es más importante que las denominaciones, Cristo es más importante que las agrupaciones, Cristo es más importante que la técnica, que la filosofía, que la ciencia. Cristo es más importante y sobresale sobre todo porque Dios ha dado este medio de salvación, este medio de refugio que es seguro y Él está esperando con sus brazos abiertos. Y termino diciendo lo que dice la palabra del Señor en el libro de Joel, capítulo 2, versículo 15. Tocad trompeta en Sión,
proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Dios, y digan: perdona, oh Señor, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella, porque han de decir entre los pueblos: ¿dónde está tu Dios? Y Dios, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Cuando habla aquí de sacerdote y ministro de Dios, se está refiriendo a todos aquellos creyentes en Cristo Jesús de las distintas denominaciones, religiones o agrupaciones que ministran algo para Dios. Por ejemplo, el cantar, el tocar instrumento, el dirigir, el pastorear, el guardar los libros de la iglesia, el que hace el aseo, el que preside, el que predica, el que canta, el que compone, el que guarda el templo, el que hace el aseo. Todo esto, todos estos creyentes son y somos ministradores de las cosas de Dios, sacerdotes delante de Dios, porque ofrecemos nuestras canciones, nuestro cantares, nuestras alabanzas, nuestra plegaria, nuestro corazón, pues estamos ministrando a Dios. Es por eso que esta palabra es para todos los creyentes en Cristo Jesús y que están comprometidos con las cosas de Dios. Y es por eso que Él está diciendo: entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Dios, y digan: perdona, oh Señor, a tu pueblo, porque el pueblo de Dios, nosotros mismos, nos hemos alejado de los principios bíblicos, nos hemos alejado de los principios espirituales, nos hemos alejado del centro de las religiones y de la creencia que es Cristo Jesús y el Espíritu Santo, que es central en la vida de Dios. La iglesia, el Espíritu Santo debe ser y es el centro de la iglesia, pero nos hemos alejado buscando otras cosas, otras direcciones, dando prioridad a otras situaciones y no al centro de la iglesia, que es Cristo, el Espíritu Santo y Dios mismo. Alabado es el nombre de Dios para siempre.